cuando el arqueólogo alemán Klaus Brandt levantó el martillo por primera vez aquella mañana de marzo de 1994. No sabía que lo que iba a descubrir cambiaría todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones más antiguas de América. El martillo golpeó la piedra. El eco resonó en el valle de Supe, al norte de Lima, Perú, y una grieta se abrió en algo más que la roca antigua. Se abrió una grieta en la historia oficial. Porque debajo de esa piedra había un quipu, un sistema de cuerdas anudadas, pero no era un quipu como los que conocemos. Era diferente, era anterior, y nadie podía leerlo. Ruth Shadi Solís, la arqueóloga peruana que dirigía las excavaciones de Caral, tomó el objeto entre sus manos con guantes de látex. Sintió el peso de 5000 años y supo en ese instante que había encontrado algo que la comunidad científica no estaba lista para aceptar. Aquellas cuerdas tenían un patrón que no correspondía a números. No eran registros contables como los quipus incas. Eran otra cosa, algo que parecía un lenguaje, un sistema de escritura que existió 3000 años antes de Cristo, cuando Europa todavía vivía en cavernas y Egipto apenas comenzaba a construir sus primeras estructuras de barro. Pero ¿cómo puede ser que la ciudad más antigua de toda América, anterior a los olmecas, anterior a Chavín, anterior a todo lo que nos enseñaron en la escuela, tuviera un sistema de escritura que nadie puede descifrar? ¿Y por qué, si este descubrimiento se hizo hace más de 30 años, casi nadie fuera del mundo académico lo sabe? ¿Qué están ocultando? ¿O es que simplemente no quieren admitir que estaban equivocados sobre todo? Escribe en los comentarios qué piensas. ¿Crees que existió una civilización madre en América, anterior a todas las que conocemos, que desarrolló un sistema de escritura perdido? ¿O crees que los arqueólogos están exagerando y esto es solo una coincidencia? Déjame tu opinión abajo. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo la historia de Caral. Es la historia de un código que se repite a lo largo de todo el continente sudamericano. Un código que aparece en Chavín de Huántar, en Tiahuanaco, en la cultura Wari, en Nazca, en Moche. Todas estas civilizaciones, separadas por miles de kilómetros y cientos de años, todas usaron variantes del mismo sistema. ¿Casualidad? ¿Comercio? ¿O herencia de algo mucho más antiguo? Algo que existió antes de todas ellas y que fue borrado intencionalmente de la historia oficial. Déjame llevarte al principio. Déjame mostrarte lo que encontraron y por qué eso cambia todo. Caral se encuentra a 182 kilómetros al norte de Lima, en el Valle de Supe, una zona árida donde el río que lleva el mismo nombre serpentea entre colinas peladas. No es un lugar turístico. No hay hoteles de lujo ni restaurantes con vista panorámica. Solo polvo, piedras y un silencio que pesa como una lápida sobre la memoria colectiva de un continente que olvidó quiénes fueron sus verdaderos fundadores. Durante décadas, ese valle fue ignorado por los arqueólogos. Las pirámides que sobresalían de la tierra eran consideradas formaciones naturales, colinas cubiertas de arena. Nadie imaginaba que bajo esa superficie dormía la ciudad más antigua de América. Fue Ruth Shady quien, en 1994, comenzó las excavaciones sistemáticas.
Lo que encontró la dejó sin aliento. 6 pirámides principales, plazas circulares hundidas, canales de irrigación sofisticados, instrumentos musicales hechos de huesos de pelícano y cóndor, y evidencia de una sociedad altamente organizada que floreció entre los años 3000 y 1800 a.C. Para poner esto en perspectiva, Caral es contemporánea de las primeras dinastías egipcias y de las ciudades-estado de Mesopotamia. Pero a diferencia de ellas, Caral no tenía cerámica, no tenía armas, no tenía murallas defensivas. Era una civilización pacífica, dedicada al comercio, la astronomía, la música y algo más. Algo que la arqueología oficial prefiere no mencionar demasiado. Los quipus. Cuando Ruth Shadi encontró el primer quipu en Caral, la comunidad científica respiró aliviada. «Ah, ya sabemos qué es eso», dijeron. Los incas usaban quipus para llevar registros contables. Es un ábaco tridimensional. Nada más. Pero Ruth Shadi no estaba convencida. Ella había estudiado quipus incas durante años y sabía cómo funcionaban. Los quipus incas usaban nudos de diferentes tamaños y posiciones para representar números en un sistema decimal. Eran herramientas administrativas brillantes, perfectas para llevar el control de inventarios, tributos y censos en un imperio que se extendía desde Colombia hasta Chile. Pero los quipus de Caral eran diferentes. Los nudos no seguían un patrón decimal. Las cuerdas no estaban organizadas por colores de manera consistente. Y lo más extraño de todo, había cuerdas que no tenían nudos en absoluto. Solo estaban trenzadas de maneras específicas, como si el trenzado mismo fuera parte del mensaje. Ruth Shadi envió muestras a laboratorios en Estados Unidos y Alemania. Los resultados de carbono 14 confirmaron lo imposible. Aquellos quipus tenían 5000 años de antigüedad. 3000 años antes de los incas. 3000 años antes de que existiera el imperio inca. Alguien en Caral ya estaba usando un sistema de cuerdas anudadas para comunicar algo. ¿Pero qué? En el año 2003, un lingüista ruso llamado Yuri Norosov, el mismo que había descifrado la escritura maya décadas atrás, recibió fotografías de los quipus de Caral. Norosov ya era anciano. Vivía recluido en San Petersburgo, rodeado de libros y gatos, y pocas cosas en el mundo académico le interesaban. Pero cuando vio las imágenes de los quipus, algo se encendió en su mirada. Pasó 6 meses analizando los patrones. Comparó los quipus de Caral con los quipus incas, con los quipus de la cultura wari, con los quipus de la cultura nazca, y encontró algo. Un patrón. Los quipus de Caral no eran numéricos, eran logográficos. Cada nudo, cada color, cada tipo de trenzado representaba una idea, un concepto, una palabra. Era un sistema de escritura. Norosov envió sus conclusiones preliminares a la Universidad de Harvard en octubre de 2003. 2 meses después, murió de un infarto masivo en su apartamento. Sus notas sobre los quipus de Caral desaparecieron. La familia de Norosov afirma que fueron confiscadas por el gobierno ruso.
La Universidad de Harvard niega haber recibido ningún documento. Y Ruth Shady, cuando se le pregunta sobre Morozov, simplemente dice que respeta su trabajo, pero que no puede comentar sobre investigaciones incompletas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto silencio? Porque si Morozov tenía razón, si los quipus de Caral son realmente un sistema de escritura, entonces todo lo que sabemos sobre el desarrollo de las civilizaciones en América es falso. La narrativa oficial nos dice que las civilizaciones americanas eran primitivas en comparación con las europeas, que no tenían escritura verdadera, que no tenían la rueda, que eran sociedades simples que dependían de la transmisión oral. Pero si Caral tenía escritura hace 5000 años, entonces esa narrativa colapsa. Entonces, tendríamos que admitir que en América existió una civilización tan avanzada como Sumeria o Egipto, una civilización que desarrolló agricultura, arquitectura monumental, astronomía, música y escritura de manera independiente, sin contacto con el viejo mundo. Y eso es inaceptable para muchos, porque cambiaría los libros de texto, cambiaría la forma en que vemos la historia, cambiaría el balance de poder simbólico entre Europa y América Latina. Pero el silencio alrededor de los quipus de Caral no es lo más inquietante. Lo más inquietante es el patrón, porque los quipus de Caral no son únicos. El mismo sistema de nudos, el mismo tipo de trenzado, las mismas combinaciones de colores aparecen en otros sitios arqueológicos a lo largo de los Andes. En Chavín de Huántar, a 300 kilómetros de Caral, se encontraron fragmentos de quipus en contextos ceremoniales que datan de 1200 años antes de Cristo. Los arqueólogos inicialmente los catalogaron como objetos rituales de propósito desconocido. Pero cuando se compararon con los quipus de Caral, el patrón era idéntico. En Tiahuanaco, en Bolivia, cerca del lago Titicaca, excavaciones realizadas en los años 70 por el arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanginés, revelaron la existencia de quipus en contextos que datan del año 500 a.C. Estos quipus fueron encontrados en cámaras subterráneas selladas, junto con ofrendas de oro y cerámica ceremonial. Ponce Sanginés publicó sus hallazgos en un libro técnico en español, que nunca fue traducido al inglés y que hoy es casi imposible de conseguir. En ese libro, Ponce Sanginés sugiere que los quipus de Tiahuanaco no eran incas, eran pre-incas, y que formaban parte de un sistema de comunicación que se extendía por toda la región andina. En la cultura Wari, que floreció entre los años 500 y 1000 después de Cristo, en lo que hoy es el centro de Perú, también se encontraron quipus. Y nuevamente, el patrón de nudos no corresponde a un sistema numérico. En la cultura moche, en la costa norte de Perú, se encontraron representaciones de quipus en cerámicas ceremoniales, figuras humanas sosteniendo quipus frente a autoridades, como si estuvieran leyendo mensajes. Y en Nazca, en las famosas líneas del desierto, algunos investigadores han sugerido que las propias líneas podrían estar relacionadas con un sistema de registro basado en cuerdas, una especie de quipu gigante trazado en la tierra. Todas estas culturas, separadas por cientos de kilómetros y cientos de años,
todas usando variantes del mismo sistema. ¿Cómo es posible? La explicación oficial es que el sistema de quipus se transmitió de una cultura a otra a través del comercio y el contacto cultural. Pero esta explicación tiene un problema. Las distancias son enormes. Los Andes son una de las geografías más difíciles del mundo. Montañas que superan los 6.000 metros de altura, valles profundos, ríos torrentosos, desiertos que se extienden por cientos de kilómetros. No es fácil viajar por esta región. Y sin embargo, el mismo sistema de escritura aparece en lugares tan distantes como Caral, en la costa, y Tiahuanaco, en el altiplano andino, a casi 4.000 metros de altura. La explicación alternativa es mucho más inquietante: que existió una civilización madre, anterior a Caral, anterior a todo lo que conocemos, que desarrolló este sistema de escritura y lo transmitió a las culturas posteriores. Una civilización que floreció en los Andes hace 6.000, 7.000, tal vez 8.000 años, y que por alguna razón desapareció. Tal vez un desastre natural, tal vez un colapso social, tal vez algo peor. Y que las culturas que vinieron después, Caral, Chavín, Tiahuanaco, Huari, Nazca, Moche, todas ellas heredaron fragmentos de ese conocimiento antiguo, fragmentos que nunca lograron entender completamente, pero que preservaron como algo sagrado, algo que venía de los antiguos, de los dioses, de los tiempos antes del tiempo. Esta teoría no es nueva. En 1946, el arqueólogo peruano Julio C. Tello propuso la existencia de una cultura matriz en los Andes, una civilización anterior a todas las conocidas, que habría sido la fuente del conocimiento astronómico, arquitectónico y simbólico de las culturas posteriores. Tello murió en 1947 sin poder desarrollar completamente su teoría. Sus notas de campo fueron archivadas en el Museo Nacional de Arqueología de Lima y permanecieron allí sin ser estudiadas durante más de 50 años. En el año 2000, una estudiante de doctorado de la Universidad de California, Berkeley, obtuvo permiso para revisar esas notas. Lo que encontró la dejó sin palabras. Tello había documentado la existencia de quipus en contextos que él databa en 8.000 años antes de Cristo. Pero esas dataciones nunca fueron verificadas con carbono 14 porque la tecnología no existía en los años 40. La estudiante intentó localizar los especímenes que Tello había descrito, pero todos habían desaparecido del museo. Según los registros oficiales, fueron destruidos en un incendio en 1953. Pero no hay evidencia fotográfica del incendio. No hay reportes en periódicos de la época. Simplemente desaparecieron. ¿Fue realmente un incendio? ¿O alguien decidió que esos especímenes eran demasiado peligrosos, demasiado inconvenientes para la narrativa oficial? En 2008, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos intentó obtener fondos del gobierno peruano para realizar un estudio sistemático de todos los quipus encontrados en Perú, con el objetivo de crear una base de datos digital que permitiera a investigadores de todo el mundo analizarlos.
El proyecto fue rechazado. La razón oficial fue falta de presupuesto. Pero uno de los investigadores que pidió anonimato reveló en una entrevista con un periodista argentino que funcionarios del Ministerio de Cultura le dijeron en privado que el proyecto era políticamente sensible y que no era el momento adecuado para ese tipo de investigación. ¿Políticamente sensible? ¿Por qué la historia de los quipus sería políticamente sensible? Porque implica que las culturas andinas tuvieron escritura. Y en el mundo académico europeo y norteamericano, existe una resistencia profunda a aceptar que las civilizaciones americanas desarrollaron escritura verdadera. Se acepta que los mayas tenían escritura porque es imposible negarlo. Los glifos mayas están tallados en piedra por todas partes. Pero incluso en el caso de los mayas, durante décadas se argumentó que su escritura era primitiva, que no era un sistema completo. Fue solo en los años 80, gracias al trabajo de Yuri Norosov, que se demostró que la escritura maya era un sistema logográfico completo, tan sofisticado como el chino o el egipcio. Pero los quipus son diferentes. Los quipus no se tallan en piedra, se hacen con cuerdas de algodón o lana de alpaca, materiales perecederos que se desintegran con el tiempo. Solo sobreviven en condiciones muy específicas, en tumbas selladas, en cuevas secas, en lugares donde la humedad no puede destruirlos. Eso significa que la mayoría de los quipus que existieron se perdieron para siempre. Solo tenemos una fracción mínima de lo que debió haber existido. Y esa fracción es suficiente para saber que hay algo ahí, algo importante, algo que no entendemos. En 2017, un equipo de matemáticos de la Universidad de Harvard, liderado por Gary Hurton, publicó un estudio en el que analizaron más de 600 quipus incas usando algoritmos de aprendizaje automático. Descubrieron que los quipus contienen patrones que no pueden ser explicados solo por un sistema numérico. Hay redundancias, repeticiones, estructuras sintácticas que sugieren que los quipus incas también codificaban información no numérica. En otras palabras, los quipus incas no eran solo ábacos, eran libros. Y si los quipus incas, que son los más recientes, ya contenían información no numérica, ¿qué podemos decir de los quipus de Caral, que son 3000 años más antiguos? Gary Hurton intentó obtener muestras de quipus de Caral para incluirlas en su estudio. Ruth Shady se negó. La razón oficial fue que los quipus de Caral son demasiado frágiles y no pueden ser manipulados sin riesgo de destrucción. Pero Hurton no estaba pidiendo manipularlos, estaba pidiendo fotografías de alta resolución y mediciones precisas de los nudos. Información que ya existe en los archivos del proyecto Caral. Ruth Shady nunca respondió a las solicitudes posteriores. Hurton, en una conferencia en 2019, expresó su frustración. Dijo que es incomprensible que los quipus de Caral no estén disponibles para estudio y que esto retrasa nuestro entendimiento de la historia de la escritura en América en décadas, tal vez siglos. ¿Por qué Ruth Shady protege tan celosamente los quipus de Caral? ¿Qué teme que se descubra? Hay dos teorías.
La primera es que Ruth Shadi simplemente quiere proteger su descubrimiento. Caral es su legado. Es el proyecto de su vida. Y no quiere compartir el crédito con nadie. Esta explicación tiene sentido. Los académicos son humanos, tienen egos, tienen ambiciones. Y Ruth Shadi ha dedicado más de 30 años a Caral. Es comprensible que quiera mantener el control sobre la investigación. Pero hay una segunda teoría, más oscura. Que Ruth Shadi ya descifró los quipus de Caral, o al menos parte de ellos, y que lo que encontró es tan perturbador, tan contrario a todo lo que creemos saber, que decidió no publicarlo. Que decidió esperar, tal vez hasta después de su muerte, tal vez para siempre. ¿Qué podría ser tan perturbador? Imagina que los quipus de Caral contienen información sobre una civilización anterior, una civilización que existió antes de Caral, antes del diluvio que las leyendas andinas mencionan una y otra vez. Los incas hablaban de una era anterior, la era de los viracochas, gigantes sabios que vinieron del mar y enseñaron a los hombres la agricultura, la astronomía, la construcción. Estas leyendas fueron registradas por cronistas españoles como Pedro Cieza de León y Garcilaso de la Vega. Los españoles las consideraron mitos paganos, cuentos de indios ignorantes. Pero, ¿y si no lo eran? ¿Y si los quipus de Caral contienen registros de esa civilización anterior? Registros de cómo eran, de qué sabían, de por qué desaparecieron. En 2012, un geólogo de la Universidad de Chile llamado Rodrigo González publicó un estudio sobre evidencia de tsunamis catastróficos en la costa de Perú. Usando técnicas de datación por luminiscencia, González encontró evidencia de un megatsunami que golpeó la costa peruana alrededor del año 5000 a.C. Las olas alcanzaron alturas de más de 30 metros y penetraron hasta 15 kilómetros tierra adentro. Cualquier asentamiento humano en la costa habría sido completamente destruido. Caral está a 22 kilómetros de la costa. Habría sobrevivido. Pero cualquier civilización costera anterior a Caral habría sido borrada del mapa. Es posible que los quipus de Caral sean registros de esa civilización perdida. Registros transmitidos por los sobrevivientes del tsunami que se refugiaron en el valle de Supe y construyeron Caral como un monumento a lo que se había perdido. No lo sabemos. Y tal vez nunca lo sabremos, porque los quipus de Caral permanecen encerrados en cajas de conservación en Lima, lejos de los ojos de los investigadores, lejos de la tecnología que podría descifrarlos. Ruth Shadi tiene ahora más de 80 años. Su salud es frágil, y cuando ella muera, ¿qué pasará con los quipus? ¿Quedarán para siempre en esas cajas sin ser estudiados? ¿O alguien finalmente tendrá el coraje de abrirlos al mundo y revelar lo que realmente dicen? Mientras tanto, el patrón continúa. En 2020, arqueólogos brasileños encontraron evidencia de quipus en la región amazónica, en un sitio cerca de la frontera entre Brasil y Perú. Los quipus amazónicos son diferentes de los andinos. Están hechos con fibras de palmera en lugar de algodón, pero los nudos son similares. Demasiado similares. Como si los creadores de esos quipus hubieran aprendido el sistema de alguien que vino de los Andes. O viceversa.
La datación por carbono 14 sitúa los quipus amazónicos en el año 3500 a.C., contemporáneos de Caral. Esto era lo que esperaba el equipo de arqueología de Brasil cuando abrieron por primera vez el contenedor de conservación en 2021. Adentro, protegido en papel de arroz, yacía un quipu enrollado, tomado de un asentamiento en la cuenca del Amazonas, cerca de la frontera con Perú. La datación de carbono 14 confirmó 3500 años antes de Cristo, contemporáneo de Caral. Pero eso no era todo. Cuando desarrollaron el quipu con extremo cuidado, fibras de palmera en lugar de algodón o lana de alpaca, se dieron cuenta de algo perturbador. Los nudos no eran solo similares a los de Caral, eran idénticos. El mismo patrón de trenzado, la misma disposición en espiral, la misma lógica estructural que Ruth Shady había documentado en el Valle de Supe. ¿Cómo es posible que dos culturas, una en la costa del Pacífico y otra en plena selva amazónica, separadas por la cordillera de los Andes más imponente del planeta, una barrera natural que hace que cruzar de un lado a otro sea casi suicida, usaran el mismo sistema de escritura? La arqueóloga brasileña Marta Santos pasó 6 meses analizando el quipu amazónico. Comparó cada nudo, cada fibra, cada detalle con las fotografías que pudo conseguir de los quipus de Caral. Su conclusión fue cautelosa, pero inquietante. No es comercio, escribió en su informe preliminar. El intercambio comercial puede transmitir objetos, técnicas, ideas generales, pero no transmite un sistema logográfico completo con la misma sintaxis. Eso solo ocurre cuando hay una fuente común de transmisión, una cultura madre. La palabra cultura madre desató una tormenta en el mundo académico sudamericano, porque si existe una cultura anterior a Caral, anterior a todo lo conocido, entonces toda la narrativa del poblamiento de América se derrumba. La teoría oficial dice que los primeros humanos llegaron a América hace 15.000 años, cruzando el estrecho de Bering cuando estaba congelado, bajando lentamente por el continente. Pero cada vez hay más evidencia que contradice este modelo. Evidencia como los quipus, evidencia como las pirámides submarinas encontradas frente a las costas de Cuba. Evidencia como los petroglifos en la Amazonía que muestran animales de la era del Pleistoceno, animales que se extinguieron hace más de 10.000 años. Marta Santos intentó publicar su hallazgo en Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. El artículo fue rechazado. Los revisores argumentaron que no había suficiente evidencia para respaldar sus afirmaciones. Santos apeló, enviando más datos, más fotografías, análisis químicos de las fibras que confirmaban la antigüedad. Rechazado nuevamente. En 2022, presentó sus hallazgos en un congreso de arqueología en Lima. Su ponencia fue programada para el último día, en el horario menos concurrido, 3 de la tarde, cuando la mayoría de los participantes ya se habían ido. Asistieron 4 personas. Una de ellas era Ruth Shady. Según testigos que prefirieron permanecer anónimos, Ruth Shady escuchó la presentación en silencio. Al final, cuando Santos abrió la sesión de preguntas, Shady se levantó, caminó hacia el frente de la sala,
Miró a Santos directamente a los ojos y dijo una sola palabra: no. Luego salió del salón. Santos quedó desconcertada. ¿No qué? ¿No a la investigación? ¿No a la teoría de la cultura madre? ¿No a la posibilidad de que los quipus sean escritura? Ruth Shadi nunca aclaró su respuesta. Esto nos lleva a una pregunta fundamental que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Por qué Ruth Shady, la arqueóloga que dedicó su vida entera a Caral, se opone con tanta vehemencia a la idea de que los quipus sean escritura? ¿Por qué rechaza la teoría de la cultura madre cuando su propio descubrimiento es la evidencia más fuerte a favor de esa teoría? Hay dos posibles respuestas, y ninguna es reconfortante. La primera es que Shady simplemente no cree en la teoría. Como científica rigurosa, considera que la evidencia no es suficiente, que las similitudes entre los quipus de Caral, Chavín, Tiahuanaco, Huari y la Amazonía son coincidencia o resultado de contacto cultural limitado. Esta explicación tiene sentido. La arqueología es una ciencia que avanza lentamente, con extrema precaución, porque una afirmación prematura puede destruir reputaciones y cerrar puertas a futuras investigaciones. Pero hay una segunda explicación más oscura. Que Ruth Shady sí cree que los quipus de Caral son escritura, que sí cree en la cultura madre, pero que no puede publicarlo porque las implicaciones son demasiado grandes, demasiado peligrosas para la narrativa histórica establecida. Porque si Caral heredó su sistema de escritura de una civilización anterior, entonces esa civilización tuvo que haber florecido hace al menos 6.000 o 7.000 años. Y si existió hace tanto tiempo, ¿dónde está? ¿Por qué no hay evidencia? La respuesta más probable es el tsunami. El mega tsunami de 5.000 años antes de Cristo que documentó el geólogo Rodrigo González. Un tsunami que alcanzó 30 metros de altura y penetró 15 kilómetros tierra adentro, borrando del mapa cualquier asentamiento costero. La costa de Perú, antes del tsunami, era un lugar completamente diferente. El nivel del mar era más bajo. La línea costera se extendía varios kilómetros más hacia el océano. Toda una franja de territorio fértil, regada por ríos que ahora desembocan directamente al mar, habría estado disponible para asentamientos humanos. Si la cultura madre vivió en esa franja costera, si construyeron sus ciudades, sus templos, sus centros de conocimiento allí, el tsunami los habría destruido por completo. No quedaría nada. Solo los quipus que sobrevivieron porque fueron llevados tierra adentro por refugiados, por sobrevivientes que huyeron hacia los valles del interior, hacia la Amazonía, hacia las montañas. Y estos sobrevivientes, traumatizados, dispersos, intentaron reconstruir lo que habían perdido. Construyeron Caral. Pero Caral no es el origen. Caral es el eco, el intento desesperado de preservar el conocimiento de una civilización que fue tragada por el océano. Esta teoría explicaría muchas cosas. Explicaría por qué Caral surge tan repentinamente en el registro arqueológico, completamente formada, con arquitectura monumental,
astronomía avanzada y un sistema de escritura complejo. No hay desarrollo gradual. No hay fase primitiva. Caral aparece en la historia como si alguien hubiera presionado un botón y de repente allí estaba, una ciudad completamente funcional. También explicaría por qué los quipus de Caral son tan sofisticados. Si los quipus son realmente un sistema logográfico, entonces tomó siglos, tal vez milenios, desarrollarlos. Pero no vemos ese desarrollo en Caral. Los quipus ya están ahí, completamente formados, desde el principio, como si los constructores de Caral ya supieran cómo usarlos, porque lo sabían. Lo habían aprendido de sus ancestros, de la cultura madre que vivió en la costa antes del tsunami. Y finalmente, explicaría el silencio de Ruth Shadi. Si ella descifró los quipus de Caral, si leyó lo que dicen, es muy posible que encontrara referencias directas a esta civilización anterior, referencias a la gran inundación, al diluvio que destruyó el mundo antiguo, referencias a los antiguos maestros, a los viracochas, que enseñaron a los humanos la agricultura, la astronomía, la construcción, la escritura. En 2015, un periodista peruano logró obtener una entrevista breve con Ruth Shadi. Le preguntó directamente: ¿los quipus de Caral son escritura? Ruth Shadi lo miró durante un largo momento. Luego dijo algo que el periodista encontró tan extraño que lo citó textualmente en su artículo. Hay cosas que sabemos, dijo Shadi, y hay cosas que no estamos listos para saber. A veces la diferencia entre las dos no es la evidencia, es el momento. El periodista le pidió que aclarara. Shadi se negó. Eso fue todo. No ha vuelto a hablar del tema públicamente. Pero sus palabras resonaron con fuerza en ciertos círculos. ¿Qué quiso decir con que no estamos listos para saber? ¿Listos cómo? ¿Listos políticamente? ¿Listos psicológicamente? ¿Listos para aceptar que todo lo que nos enseñaron sobre la historia de América es incompleto, sino directamente falso? La teoría de la cultura madre plantea preguntas que van mucho más allá de la arqueología. Si hubo una civilización avanzada en los Andes hace más de 5.000 años, una civilización con escritura, arquitectura monumental, astronomía, entonces tenemos que repensar todo. Tenemos que repensar la cronología del desarrollo humano. Tenemos que repensar la idea de que la civilización surgió solo en Mesopotamia y Egipto y luego se difundió al resto del mundo. Tenemos que aceptar que en América, independientemente de cualquier influencia externa, los seres humanos desarrollaron sociedades complejas tan antiguas y sofisticadas como las del Viejo Mundo. Y eso, para muchos, es inaceptable. Porque si aceptamos que las civilizaciones americanas fueron igual de avanzadas que las europeas, entonces toda la justificación ideológica de la conquista se derrumba. Los españoles llegaron a América argumentando que los indígenas eran primitivos, salvajes, que necesitaban ser civilizados por los europeos. Pero si los incas, los aztecas, los mayas
Y antes que ellos, Caral y la cultura madre desarrollaron sociedades complejas con conocimientos que en algunos aspectos superaban a los europeos. Entonces la conquista no fue una misión civilizadora, fue genocidio, fue la destrucción deliberada de civilizaciones que amenazaban el monopolio europeo del conocimiento. Y tal vez por eso los quipus de Caral permanecen en cajas selladas en Lima. Tal vez por eso Ruth Shadi guarda silencio. Tal vez por eso la investigación de Marta Santos fue rechazada. Porque la verdad que está enterrada en esos nudos, en esas cuerdas de 5000 años de antigüedad, es una verdad que tiene el poder de reescribir la historia. Y no todos están listos para esa reescritura. Pero la verdad tiene una manera de filtrarse. A pesar del silencio, a pesar de los rechazos, a pesar de los archivos cerrados, la teoría de la cultura madre está ganando terreno. Cada vez más investigadores independientes, arqueólogos que trabajan fuera del sistema académico tradicional, están reexaminando la evidencia. Y están llegando a la misma conclusión: que hubo una civilización anterior, que esa civilización tuvo escritura y que esa civilización fue destruida por un cataclismo natural que borró casi toda evidencia de su existencia. En 2020, un equipo de geólogos marinos de la Universidad de Chile realizó un escaneo del fondo marino frente a la costa de Perú. Usando sonar de penetración profunda, mapearon estructuras submarinas que no deberían estar ahí. Formaciones rectangulares, demasiado perfectas para ser naturales, a 150 metros bajo el agua. El equipo solicitó permiso al gobierno peruano para realizar una expedición submarina y explorar las estructuras. El permiso fue negado. La razón oficial fue riesgo ambiental. La razón no oficial, según un miembro del equipo que habló bajo condición de anonimato, fue que el gobierno no quiere abrir esa caja de Pandora. Si hay estructuras construidas por humanos a 150 metros bajo el agua, significa que fueron construidas cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Y eso significa que tienen más de 10.000 años. Tal vez mucho más. Las estructuras submarinas frente a la costa de Perú no son únicas. Se han encontrado formaciones similares frente a las costas de Cuba, Japón, India, el Mediterráneo. Todas a profundidades que sugieren una antigüedad que contradice la cronología oficial de la civilización humana. Y todas, curiosamente, han sido descartadas por la arqueología mainstream como formaciones naturales, o explicadas con teorías alternativas que evitan cuidadosamente la posibilidad de que sean realmente antiguas. Pero volvamos a Caral. Volvamos a los quipus, porque al final los quipus son la clave. Si pudiéramos descifrarlos, si pudiéramos leer lo que dicen, sabríamos la verdad. Sabríamos si Caral es el origen o el eco. Sabríamos si hubo una cultura madre. Sabríamos qué pasó con ella. En 2018, un matemático argentino llamado Diego Vázquez desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial diseñado específicamente para analizar patrones en quipus. Vázquez
había trabajado durante años en criptografía, descifrando códigos militares y comerciales. Un día, leyendo sobre los quipus incas, se dio cuenta de que los principios que usaba para descifrar códigos modernos podían aplicarse a sistemas de escritura antiguos. Pasó 3 años perfeccionando su algoritmo. Lo entrenó con miles de imágenes de quipus incas, enseñándole a reconocer patrones, repeticiones, estructuras sintácticas. Una vez que el algoritmo pudo predecir con precisión el significado de quipus incas conocidos, Vázquez decidió dar el siguiente paso. Solicitó acceso a imágenes de alta resolución de los quipus de Caral. Rushdie se negó. Vázquez apeló, explicando que su algoritmo era no invasivo, que solo necesitaba fotografías. Shady volvió a negarse. Vázquez entonces hizo algo inusual, publicó su algoritmo como código abierto, disponible gratuitamente para cualquiera en Internet, y lanzó una campaña pública pidiendo que el gobierno peruano obligara a Rushdie a liberar las imágenes de los quipus de Caral para estudio público. La campaña generó cierta atención en redes sociales, pero no suficiente. El gobierno peruano no intervino, y Rushdie continuó su silencio, pero Vázquez no se rindió. Si no podía acceder a los quipus de Caral, accedería a otros. Contactó a Marta Santos en Brasil. Ella le proporcionó imágenes de alta resolución del quipu amazónico. Vázquez alimentó las imágenes a su algoritmo y esperó. Lo que el algoritmo encontró fue extraordinario. El quipu amazónico no era un registro numérico. Era un texto narrativo, una historia. El algoritmo identificó estructuras repetitivas que correspondían a lo que en lenguaje escrito llamaríamos verbos, sustantivos, modificadores. Identificó lo que parecía ser una sintaxis, un orden específico en el que las ideas debían ser expresadas para tener sentido. Y lo más importante, identificó nombres propios, palabras que se repetían en contextos que sugerían que se referían a personas o lugares específicos. Vázquez publicó sus hallazgos en un servidor preprint, un sitio web donde los científicos pueden compartir sus investigaciones antes de la revisión por pares. El artículo causó sensación en ciertos círculos, pero fue ampliamente ignorado por la Academia Oficial. Un bloguero en Lima, sin embargo, leyó el artículo y decidió hacer algo con él. Tomó el análisis de Vázquez y lo tradujo a un formato accesible para el público general. Creó un video explicando los hallazgos, mostrando cómo el algoritmo había identificado patrones en el quipu. El video se volvió viral en Perú. En una semana, había acumulado más de 2 millones de vistas. La gente comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué Rushdie no permite que se estudien los quipus de Caral? ¿Qué está ocultando? ¿Por qué el gobierno no interviene? El Instituto Nacional de Cultura de Perú emitió un comunicado oficial. Los quipus de Caral son patrimonio nacional y deben ser protegidos. La investigación de Diego Vázquez, aunque interesante, es preliminar y no ha sido verificada por la comunidad científica. Instamos al público a no sacar conclusiones apresuradas basadas en análisis computacionales sin contexto arqueológico adecuado. El comunicado apagó el fuego mediático temporalmente, pero dejó un sabor amargo, porque no respondió la pregunta fundamental. Si el análisis de Vázquez es preliminar,
¿por qué no permitir que continúe? ¿Por qué no proporcionar las imágenes de los quipus de Caral para que el algoritmo pueda ser probado con más datos? La única conclusión lógica es que alguien no quiere que se sepa la verdad. Y aquí llegamos al corazón del asunto. Los quipus de Caral y todos los quipus antiguos que se han encontrado a lo largo de los Andes y la Amazonía no son solo objetos arqueológicos. Son la memoria de una civilización perdida. Son la voz de nuestros ancestros, tratando de hablarnos a través de 5000 años de silencio. Y esa voz está siendo silenciada nuevamente, no por el tiempo, no por el olvido, sino por una decisión consciente de aquellos que controlan el acceso a la evidencia. ¿Qué dicen los quipus? ¿Qué historia están tratando de contarnos? No lo sabemos, pero podemos hacer algunas conjeturas educadas basadas en lo que sabemos de otras civilizaciones antiguas y de las leyendas que han sobrevivido en la tradición oral de los pueblos andinos. Los quipus probablemente contienen registros de eventos importantes. Grandes construcciones, como las pirámides de Caral. Fenómenos astronómicos, como eclipses y el paso de cometas. Guerras, alianzas, migraciones. Pero también pueden contener algo más profundo. Conocimiento. Instrucciones. Los incas usaban quipus para transmitir información administrativa, pero también para registrar historias sagradas, mitos de creación, genealogías de dioses y reyes. Si los quipus de Caral son de la misma tradición, solo que 1000 años más antiguos, entonces pueden contener las enseñanzas de la cultura madre. Pueden contener conocimiento científico sobre astronomía, agricultura, medicina. Pueden contener advertencias sobre catástrofes futuras basadas en la experiencia de catástrofes pasadas. Y pueden contener algo aún más extraordinario. Pueden contener un mapa. No un mapa geográfico, aunque eso también es posible, sino un mapa conceptual. Un mapa de cómo funciona el universo según lo entendía la cultura madre. Un mapa de las conexiones entre los mundos, visible e invisible, entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. Los incas tenían un concepto llamado Pachacuti, que significa literalmente vuelco del tiempo-espacio. Se refería a momentos en la historia cósmica cuando el mundo se voltea, cuando todo lo que era se destruye y algo nuevo nace. Creían que ya habían ocurrido varios Pachacutis en el pasado y que otro vendría en el futuro. Esta creencia no era exclusiva de los incas. Los mayas tenían el mismo concepto, expresado en sus calendarios cíclicos. Los aztecas creían que el mundo había sido creado y destruido 4 veces antes, y que vivían en el quinto sol, que también sería destruido eventualmente. Todas estas civilizaciones, separadas por miles de kilómetros y cientos de años, compartían la misma cosmología, la misma comprensión de que el tiempo no es lineal, sino cíclico, que las civilizaciones surgen, florecen y son destruidas solo para surgir nuevamente
en un nuevo ciclo. ¿De dónde obtuvieron esta idea? La explicación oficial es que surge naturalmente de la observación de los ciclos naturales, el día y la noche, las estaciones, el ciclo de vida y muerte. Pero hay otra posibilidad, que surge de la memoria histórica, que surge de haber vivido o de haber heredado el recuerdo de haber vivido a través de un Pachacuti real. Un cataclismo que destruyó el mundo antiguo. El tsunami de 5000 antes de Cristo. O tal vez algo aún más antiguo. Y si los quipus de Caral registran ese evento, si contienen el testimonio de los sobrevivientes, entonces son el documento histórico más importante que poseemos. Porque nos dicen que la historia de la humanidad no es la historia de un progreso lineal desde la barbarie hasta la civilización. Es la historia de ciclos, de civilizaciones que surgen y caen, de conocimiento que se gana y se pierde, de memoria que se preserva en los lugares más inesperados, en nudos de cuerda, en patrones de trenzado, en un código que hemos olvidado cómo leer, pero el código sigue ahí, esperando. Los quipus de Caral, guardados en cajas en Lima, no han dejado de hablar. Solo hemos dejado de escuchar. Y mientras Ruth Shady guarda su silencio, mientras los gobiernos cierran el acceso a los sitios arqueológicos, mientras la academia rechaza las investigaciones que no se ajustan a la narrativa oficial, las cuerdas permanecen, esperando. Porque la verdad, a diferencia de las civilizaciones, no puede ser destruida por ningún tsunami. Solo puede ser enterrada. Y todo lo que está enterrado, eventualmente, es encontrado. Algún día, tal vez pronto, tal vez en 100 años, alguien descifrará los quipus de Caral. Alguien leerá lo que dicen. Y cuando ese día llegue, cuando finalmente escuchemos la voz de nuestros ancestros hablándonos a través del abismo del tiempo, ¿estaremos listos para lo que tienen que decirnos? ¿Estaremos listos para aceptar que somos los herederos, no de la primera civilización en los Andes, sino tal vez de la tercera, la cuarta, la quinta? ¿Estaremos listos para aceptar que cada vez que miramos las estrellas desde la cima de una pirámide, cada vez que tejemos un patrón en una tela, cada vez que contamos usando nudos en una cuerda, estamos repitiendo gestos que fueron enseñados hace tanto tiempo que ni siquiera recordamos quiénes fueron nuestros maestros? Los quipus lo recuerdan y están esperando.